Mateo capítulo 16. Vamos a predicar sobre los versículos 21 al 28, 26 realmente. Pero vamos a leer hasta el 28 y luego entonces vamos a ver puntos de mira, conforme le mandé el aviso esta mañana. ¿Lo tienen todos? ¿Tienen sus Biblias? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ustedes saben, mis hermanos, que el Señor ya había anunciado en una forma velada cuál iba a ser su destino. Ustedes recordarán perfectamente bien el versículo 4, ¿verdad?, de este mismo capítulo, 16:4, cuando dice: la generación mala y adúltera, ¿lo tienen? ¿Tienen sus textos? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Bueno, es una revelación de lo que habría de suceder con el Señor Jesucristo. Recuérdense que posteriormente el mismo Señor Jesucristo va a decir: así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, dice, y resucitará el tercer día, ¿verdad? O sea que estaba hablando de su muerte y de su resurrección, sin lugar a duda, pero lo hacía de una manera velada. De hecho, hermanos, los apóstoles no estaban entendiendo de qué se trataba, en absoluto, no entendían nada. Pero en este versículo 21 que leímos ahora, 16:21, nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor de una manera muy clara anuncia lo que va a suceder con Él. Habla de su pasión, habla de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Miren el versículo como lo dice. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué dice luego? Y padecer mucho de los principales sacerdotes, de los escribas. Dice: y ser muerto y resucitar al tercer día. Primero le era necesario que los discípulos reconocieran la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que la semana pasada veíamos la declaración de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Eso era fundamental. Antes que cualquier cosa, reconocer a Cristo como quien Él es. Dios hecho hombre, el encarnado, el enviado de Dios, el redentor del mundo. Eso es lo básico, es lo fundamental. Pero el Señor, a partir de este momento, iba a predecir, iba a hablar de una manera muy clara de su muerte, de su pasión, de su sufrimiento y de su resurrección también. El Evangelio de Lucas, también de Mateo, también en el capítulo 17, versículos 22 y 23, vemos que de nuevo lo menciona, y luego entonces en el capítulo 20, versículo 18, él habla 3 veces de la muerte que habría de padecer. Pero sin lugar a duda que luego de conocer cuál era su identidad como Mesías, ahora entonces él estaba aclarándole cuál iba a ser su misión. Y la misión del Señor Jesucristo iba a ser traernos una nueva religión, no enseñarnos una manera óptima de vivir. No, de ninguna manera se trata de eso. La misión del Señor Jesucristo no iba a ser educarnos en cuanto a una religión, una fe, una creencia, sino que iba a ser precisamente morir por los pecadores. Isaías lo presenta muy claramente, que Jesús vendría a ser el siervo sufriente de Jehová, aquel que pondría su vida en expiación para redimir nuestras almas, aquel que pagaría por mi culpa y por la tuya, muriendo en una cruz, cuando era a nosotros quien nos correspondería morir y descender al infierno para permanecer por una eternidad bajo el fuego, en condenación, separados de Dios. Sin embargo, Él solamente de paso proclamó victoria sobre los demonios que estaban allá encarcelados.
Hermanos, es un enfoque, un punto de mira muy particular. Los discípulos no habían podido entender, ni mucho menos plantear ese enfoque. No podían visualizar, mirar hacia lo que el Señor tenía como plan desde la eternidad. La redención del hombre, el pago, la salvación. Desde el huerto del Edén vino la condenación sobre todos los hombres. Esta condenación pasó a toda la raza humana por cuanto todos hemos pecado. Y esto trajo que todos nosotros estemos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede ir al cielo por causa de nuestro pecado, y no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Consecuentemente, todos nosotros estamos condenados justamente por causa de nuestro pecado. Hacer buenas obras no era suficiente. Pretender, como en el Antiguo Testamento lo pretendieron los judíos, por conocer la revelación de Dios, pues tratar de obedecer y con esto siempre frustradamente terminar autocondenándose. Pues eso no era suficiente. Cumplir la ley, hacer buenas obras no es suficiente. Nadie puede pagar el precio de la vida eterna. Pero Cristo vino a pagarlo por nosotros. Él se entregó por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Consecuentemente, la obra mesiánica consiste realmente en la obra de la cruz. Cristo, clavado en una cruz, para redimirnos de nuestros pecados, hecho por nosotros maldición. Fue maldito por el Hijo, por el Padre, a causa de nuestro pecado. Y por eso clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero sin embargo, con esto lo que cumplió fue con el propósito de Dios y el plan de Dios. Era un enfoque que los discípulos no podían comprender, pero que nosotros hoy día sí podemos comprenderlo porque tenemos la revelación ahí. La Biblia nos lo dice de una manera muy clara, pero la gente del mundo no lo entiende. En estos días hubo inclusive no sé cómo le llamarle, de estas cosas que aparecen, ¿cómo le llaman? Los que mandan por internet, o una información que mandaban por internet, en el cual le hicieron la misma pregunta al sumo pontífice hoy día de la Iglesia Católica, y él dice que él no podía comprender por qué Cristo había tenido que morir en una cruz. La mayoría de las personas no lo entienden. Más triste aún es cuando alguna persona puede llegar a entenderlo, pero no apropiarse de esa salvación, de esa redención de Cristo Jesús. Hermanos, es un asunto de tener un punto de vista, más que un punto de vista, un punto de enfoque, o más que un punto de enfoque, un punto de mira, enfocar correctamente al lugar apropiado. Cristo no es un maestro, es más que un maestro. Cristo no es el que creó una religión, es más que eso, es Dios mismo. Pero es Dios Redentor, el Mesías, el encarnado. Y esto era lo que no podían de ninguna manera entender los discípulos, porque ellos estaban con su vista, con su visión puesta en el hecho de que querían ser redimidos del yugo del Imperio Romano. Dios, lo que han esperado durante todo este tiempo, es aquel que vendría a ocupar el trono de David para retraer las glorias de David y de Salomón. Pero el Señor lo dijo de una manera muy clara: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Hay un error que suele suceder. Recuerdo en mis años mozos, en una ocasión que estuve de cacería, solían, supongo que todavía debe suceder, aunque en menor escala, venir los patos de la Florida, emigrar hacia la zona de San Pedro de Macorís. Había una laguna muy grande ahí donde en una ocasión tuve la oportunidad de ir de cacería de patos de la Florida. Ellos vuelan muy alto y muy rápido también. Pero recuerdo que cuando me estaban instruyendo de cómo dispararle con una escopeta, me decía: tienes que dispararle específicamente a una de las aves y tirarle un poquitito adelante, porque van tan rápido que para que le puedas dar es necesario que le dispares un poquito por adelantado. Yo no recuerdo que yo haya matado a ninguno, ¿verdad? Seguramente no lo hice. Pero es natural, eran muchos patos al mismo tiempo. Uno tiende a tirarle al grupo, al paquete, al montón, pero así no se le atina a ninguno. Cuando uno se enfoca en la multiplicidad, ¿verdad?, de blancos, pues lo que hace es que termina no dándole a ninguno. No obstante, me sucedió una vez, y yo creo que esa anécdota la he hecho en alguna ocasión, que en el campo de mi abuelo, también en mis años universitarios, pues andando, cazando ciguas y pajaritos con un rifle de perdigón, le disparé a una cigua que estaba en una palma alta y para mi sorpresa cayeron dos, con un rifle de perdigón, ¿verdad? Pero le disparé a una sola, ¿verdad? Tal vez vino una añadidura, porque estaban una detrás de otra, no lo sé, pero fue una gran sorpresa.
El hecho es que hay que disparar a un punto específico, hay que enfocarse en algo específico. Y enfocarse en Jesucristo como un maestro, como un guía más, o como lo querramos, y no como el siervo sufriente de Jehová que viene a morir por nuestros pecados, es apuntar en una dirección incorrecta. Pero hay más cosas que debemos observar en este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 21, vamos a nuestro texto. No se me duerman, que esto va a ser rápido. Les prometo que va a ser rápido. Pero si no se me duermen, porque si lo veo durmiendo, se lo repito 20 veces. Como dice la Biblia que debo hacer, ¿no? Con los hijos, ¿no? Repetírsela una vez y otra vez y otra vez. Así que ya ustedes saben, no se me duerman. Dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer muchos de los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar. Fíjense qué interesante la expresión donde dice Jesús declarar a sus discípulos que le era necesario, no es una opción. No era una opción para el Señor Jesucristo. Y definitivamente habría de suceder, y habría de suceder mediante un proceso. O sea, el Señor Jesucristo habría de padecer primero mucho, después de esto iba a ser preso, iba a ser tomado, iba a ser flagelado, iba a ser clavado en una cruz, dice, y resucitaría finalmente después de morir al tercer día. El Señor habría de padecer pruebas y padecimientos. Es interesante que la Biblia dice que el camino del creyente no es un camino de rosas, ni mucho menos, sino un camino de pruebas y de tropiezos. Y nosotros realmente, como parte de una raza humana que ya de por sí tiene la maldición del pecado sobre sí, si además de eso sumamos los sufrimientos que deben derivarse del hecho de ser creyente y estar apartado y no seguir con la corriente del mundo, dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, dice, tendría que sufrir persecución. Y esto, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, además de ser mediante un proceso de pruebas y de aflicciones, también tendría necesariamente que incluir la muerte. Pero no se quedaría en la muerte. El evangelio predicado hasta la muerte del Señor Jesucristo es un evangelio incompleto. Hay que hablar de la resurrección, de la resurrección. Mas Cristo resucitó de entre los muertos. La primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto por un hombre, Adán, vino la muerte a este mundo, dice, por un hombre, Cristo, dice la resurrección de vida. Podemos realmente estar completamente tranquilos, seguros de que la muerte no será nuestro final destino y con ello la condenación, si andamos en Cristo, si estamos en Cristo, si hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense que el plan de Dios abarca todo lo creado. O sea, no hay absolutamente ningún albur, ninguna suerte, ningún destino, ninguna alternativa o casualidades. No las hay. A veces a uno se le olvida eso. En este tiempo, pues me lo tengo que recordar constantemente, que pase lo que pase ha sido parte de la voluntad de Dios y seguirá siendo parte de la voluntad de Dios, porque no hay nada que se escape de su control. No lo fue para el Señor Jesucristo, ni lo es para nosotros. Aún el Señor Jesucristo en Getsemaní, consciente de lo que habría de padecer en la carne, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él sabía, ¿verdad? Y decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, asiento, confirmo mi deseo de que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y para nosotros también es así. Dios es soberano, de eso es que se trata. Y Él no tiene que preguntarle ni pedir permiso a nadie. Recibimos de Él el bien y también podemos recibir el mal. Y como quiera, Él es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Pero confiamos también en sus promesas de bondad y misericordia. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien. Hermanos, nosotros no podemos oponernos a la voluntad de Dios. Si nos oponemos a la voluntad de Dios, todo lo que nos vamos a traer es daño y dolor. Recuerden al apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia y llega un momento que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Pero qué le dice luego? Dura cosa es dar patadas, coces, contra un palo con una puya, contra un aguijón. En otras palabras, ir en contra de la voluntad de Dios siempre nos va a traer dolor y frustraciones, etc. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque el texto dice que el Señor Jesucristo le aclaró a sus discípulos que era necesario que fuera así, no era una opción. En una ocasión oí un sacerdote decir, no, Dios pudo haber escogido otra forma de que Jesucristo nos redimiera, que no fuera a través del sacrificio de cruz. Qué error tan grande, qué ignorancia tan grande. De ninguna manera
el Hijo de Dios podría ser maldito por la ley, a menos que fuera por un tecnicismo. Eso fue lo que sucedió, un tecnicismo. La Escritura dice que maldito es todo aquel que es clavado en un madero, y él fue clavado en un madero para ser maldito por la ley, porque por Dios el Padre no podría ser maldito. La única manera como el pecado pudo llegar hasta él, si de alguna manera llegó. Pero no pasó del calcañar, ciertamente. Pero estamos hablando de enfocarnos, y lo primero que tenemos que enfocarnos es en el hecho de que Dios es soberano. Dios es soberano, es necesario que las cosas suceden como Él lo determine, y es algo que tenemos que recordarnos constantemente. Yo vivo diciéndomelo día a día en este tiempo, en esta etapa de mi vida. El segundo punto está en el versículo 22, cuando el Señor reprende a Pedro por el hecho de que Pedro de un momento a otro parecería que le está deseando buenas cosas al Señor. Pero fíjate bien, tú tienes tu Biblia ahí, la tienes. Fíjate en el versículo 22, como dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, ¿qué dice? A reconvenirle. Reconvenirle es reprenderle. O sea, Pedro, al cual le acababa de decir el Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, esto te lo reveló, no fue ni carne ni sangre, sino fue nuestro Padre que está en los cielos. Parece que tenía los humos muy altos. Y comenzó a decirle, no, ¿cómo va a ser? Eso no es así, ¿no? No, que tú vas a padecer, que vas a ser muerto. No, deja eso. No digas eso. Comenzó a reprender esa actitud. Dice el versículo acá, que le dijo, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero fíjense la reacción del Señor Jesucristo en el versículo 23, cuando le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Estamos hablando en el mismo contexto, en el mismo tiempo en el cual le había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es que estamos hablando de poner la mira, ese es el mensaje de hoy. ¿Ya lo captaron? ¿De dónde sale el título? Poner la mira, ¿dónde? En las cosas de Dios. En las cosas de Dios. De eso es que se trata, hermanos, de eso es que se trata. Y nosotros muchas veces nos convertimos, nos constituimos en oponentes o opositores de nuestro Dios. En vez de coadyuvar, o sea, de ir detrás y ser dóciles y obedientes a la voluntad de Dios, lo que comenzamos a ponerle tropiezo. No. Y esto sucede muy frecuentemente con las personas que no se convierten a Cristo a pesar de que escuchan la palabra de Dios una vez y otra vez y otra vez. Lo primero es que, como Pedro, a veces piensan que tienen una mejor idea de la que tiene Dios. Tú piensas que debes morir y debes ser crucificado y debes resucitar, pero mejor es que no te pase eso. Eso es muy mala idea, Jesús. Que no te pase eso. Yo tengo una idea mejor. Esto sucede muchas veces cuando oímos consejos de personas que contradicen con su consejo lo que la palabra de Dios ha revelado. Por eso es que cada uno debe estar convencido en su propia mente, porque consejeros molestos van a aparecer constantemente. Personas que vienen a darte un consejo que es muy bonito, muy bueno, pero son como los que le dieron a Job, Bildad, Zofar y ¿cómo se llamaba el otro? Yo lo tengo apuntado, Elifaz, ¿verdad? Que llegó un momento en que Job le dijo, consejeros molestos me son ustedes, o sea, no me sigan aconsejando, en otras palabras, porque era un consejo que realmente no se correspondía con la verdad de Dios. Consecuentemente, tenemos que tener mucho cuidado cuando atendemos a consejos que contradicen lo que la palabra de Dios dice, vengan de quien vengan, porque muchas veces proceden de las personas más cercanas. ¿Cuál fue el consejo que le dio a Job su esposa? Maldice a Dios y muérete ya, o sea, vamos a acabar con este asunto. Job no aceptó el consejo. Job sabía que tenía un Dios justo y que su justicia sería la que prevalecería al final. Entonces, vemos cómo aparece gente que te toman aparte, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Y anteponiendo los sentimientos, las convicciones, pues sencillamente lo que le dicen es, como le dijo aquí, dice, fíjense qué manera de reconvenir, cuando dice, Señor, ten compasión de ti. O sea, es apelando a los sentimientos. Apelando a los sentimientos cuando el Señor Jesucristo tiene un plan perfecto para llevar a cabo y que incondicionalmente, indefectiblemente habrá de cumplirse. Consecuentemente, estos consejeros que a veces parecen tan bondadosos que inclusive avergonzarían a Dios, ¿verdad? Que tienden a decir, no, que no pase eso, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué podemos hacer nosotros como creyentes cuando nos exponemos a
a personas que nos den este tipo de consejo, tan buen consejo, con tan buenas intenciones. Pedro tenía muy buenas intenciones, pero estaba divorciado del todo de lo que era el plan y el propósito de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Consecuentemente, pues sencillamente apelar a las Sagradas Escrituras. Pensar qué es lo que dice la Biblia, porque ese es el consejo de Dios. Esto es lo que Dios quiere, ese es el plan de Dios. Y el plan de Dios necesariamente es perfecto para ti y para mí. Este es el plan perfecto. Hágase, Señor, tu voluntad. Eso debe ser algo que siempre debe estar en nuestra oración diaria. No solamente en el cielo, no solamente en el mundo, no solamente cuando el Señor vuelva con su reino, sino en el día a día de cada uno de nosotros. Hermanos, cuando nosotros hacemos caso, prestamos atención a oídos que van contradiciendo lo que la palabra de Dios dice, de lo que están haciéndole el papel o el juego al diablo, y consecuentemente lo que tenemos que alejarnos de esa persona, decirle, aléjate de mí, Satanás. Se lo dijo, ¿por qué? Porque sencillamente era un tropiezo para el plan de Dios. Lo vemos en el versículo 23. ¿Y por qué sucede esto? Porque Pedro, al igual que el resto de los discípulos, no ponían su mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es un asunto de enfoque. No eran capaces de discernir absolutamente. Tampoco lo somos nosotros si no fuera por la revelación y por el Espíritu Santo que mora en los creyentes, que nos guía a toda verdad. Entonces, en primer lugar, tenemos que, en cuanto a estos puntos de mira, observar que es una realidad que es necesario que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Debemos enfocarnos en alguna dirección, debe ser detrás o en pos del propósito de Dios. En segundo lugar, tenemos que estar muy claros en que de ninguna manera debemos poner nuestras miras en la que lo ponen el resto de los hombres, sino que tenemos que ponerla en las cosas de Dios. Y también, hermanos, observemos por último el hecho de que nosotros no tenemos muchas alternativas. Los versículos 24 al 26 nos enseñan cuáles son las únicas alternativas que los seres humanos tienen. Y el 24 dice que entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y ahí vienen las alternativas. Si alguno quiere venir en pos de mí, esa es una alternativa. Entonces, ¿qué le dice luego? Niéguese a ti mismo, tome su cruz y sígame. Y después le dice, si alguno, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Las alternativas son una de dos, o ir en pos de Jesucristo o no ir en pos de Jesucristo. Y yo no sé tú, pero nunca me he arrepentido de a los 28 años de edad haber enfocado mi mirada hacia el Señor Jesucristo, haberle invitado a venir a mi corazón y haber ido en pos de Él. Unos dicen, no, cuando yo sea mayor, no sé si tendrás la oportunidad. No sé si Dios se te va a revelar a ti. Pero el testimonio consistente y coherente y constante de los creyentes es por qué no me entregué a Jesucristo antes, por qué no recibí el perdón y la salvación antes, por qué no conocí a Dios antes. Ese es el testimonio permanente. La decisión que tú tienes que tomar, enfocarte y decir, yo quiero ir en pos del Señor Jesucristo, quiero poner mi vida en las cosas de Dios, mi mira en las cosas de Dios. Y si es así, te dice qué es lo que tiene que hacer. Versículo 24, dice, debes negarte a ti mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo? Bueno, vamos a verlo de una manera muy sucinta, muy brevemente. En primer lugar, negarse a sí mismo es echar el ego a un lado. O sea, el yo, morir al yo. Pero es que yo tengo mis planes, yo tengo mi visión, yo tengo mi punto de vista, yo tengo mis metas, yo tengo mis propósitos, yo tengo mis ideales, mis. Bueno, no funciona así. Pero es que muchos de ellos son de acuerdo a lo que Dios dice. Tampoco funciona así. Dice, niéguese a sí mismo. O sea, el ego, el yo, tus puntos de vista, tu mira, tu enfoque, no es importante para Dios. Esa es la primera cosa. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión de priorizar el reino de Dios y su justicia, las cosas del Señor, la vida que Cristo te ofrece
a tu propia vida. Por eso dice luego que es necesario también tomar la cruz. Y los romanos sabían muy bien, y los judíos también sabían muy bien a qué se refería. Porque aquel que iba a tener muerte de cruz debía cargar con su cruz hasta el lugar donde iba a ser finalmente crucificado. Ustedes conocen la historia del Señor Jesucristo y los otros dos que le acompañaban. Ese era un patrón. O sea, no era simplemente que lo clavaban en una cruz, era que debían cargar con la cruz que representaba parte de la condena o del castigo, de la ignominia que representaba este tipo de muerte. Por eso, cuando dice, tome su cruz cada día, está hablando de una muerte que posiblemente es ignominiosa. O sea, algo que posiblemente tú no quieres ni deseas, pues, ni para ti ni para nadie, pero sin embargo, eso es lo que el Señor Jesucristo dice que tenemos que hacer. Tenemos que morir al yo. Tenemos que decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. Pero es que, ¿para qué yo estudié tanto? Pero, ¿para qué? Yo tengo los hijos. ¿Para qué trabajo? Con mis planes, con mis propósitos, para... Si no estamos dispuestos a entregarlo todo y dejar todo por nuestro Señor Jesucristo, no estamos aptos para el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor dice. Cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, no está apto para el reino de los cielos. Cualquiera que le dice, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero ahorita, porque primero déjame que vaya en tierra a mi padre. Dice, la familia va después. Simplemente sígueme, es lo que dice el Señor. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No hay muchas alternativas si realmente te enfocas correctamente en lo que el Señor quiere y su voluntad. La tercera cosa que dice es sígame. O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pero para esto es necesario perder nuestras vidas. El Señor lo dice de una manera muy clara, versículo 25, porque todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? ¿Lo tiene en versículo 25? Hallará. A veces como que leemos las cosas muy superficialmente. Reflexionemos sobre esa expresión. Todo el que pierda su vida, ¿de qué está hablando? ¿De suicidarse? ¿De exponerse delante de un paredón para que lo maten a uno? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Tus planes, tu propósito, tu ego, tu yo, todo esto debe ser clavado en la cruz juntamente con Cristo. Entonces decirle al Señor sin condiciones, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Cristo se sujetó a la voluntad del Padre y todo con una visión o una mira que enfocaba hacia aquel pueblo que habría de ser redimido por su sangre. La visión del Señor Jesucristo en cuanto a su sacrificio de cruz fue lo que le impulsó a poner su rostro como pedernal y seguir adelante la muerte de cruz. Y nosotros, hermanos, amigos, tenemos que tener presente que tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Nuestra vida, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras aspiraciones, todo eso tenemos que deponerlo. Y les voy a decir, pero yo conozco, ustedes dirán algunos, pero yo conozco muchos creyentes que siguieron viviendo su vida tal cual. Bueno, una de dos, porque la Biblia no se equivoca. O son creyentes, ¿eh? Y están en problemas, están desobedeciendo. Le ponen un pero o un freno al Espíritu Santo, tienen un problema serio, interno, grave. O por el contrario, no lo son. Son muchos los que profesan conocer a Cristo y sin embargo no le conocen. Tal vez han nacido en una iglesia, se han criado, se han formado, han entendido, comprenden, simpatizan. Realmente no han hecho la entrega, no han perdido su vida a cambio de recibir la vida eterna. Por eso dice, todo aquel que pierda su vida, entonces ganará la verdadera vida, la vida eterna. Vamos a estar acá durante algunos años. Dice la Escritura que 70, ya yo llegué. Dice que lo más robusto 80, ya Teotemi llegó y pasó. Pero con todo esto, tarde o temprano, tendremos que presentarnos a dar cuenta delante del Señor. Por eso tenemos que escoger. ¿Cuál es el gran impedimento a que las personas se conviertan? Piensen un poquito. Personas que escuchan, que aceptan, que comprenden y que asienten. ¿Cuál es el gran impedimento?
falta de fe, que sin lugar a dudas no confían en que Dios va a ser suficiente para ellos. Pero por lo general hay un arraigo en el mundo, en lo que son, en lo que tienen, en lo que hacen, en lo que es su vida, y no la quieren poner en riesgo. Muchos cuya vida es poder pasar el fin de semana tomándose sus traguitos, sea con los amigos o en su casa, sus fines de semana de playa. Otros que sencillamente ver su negocio prosperar, la vida familiar, estar con sus hijos, sus nietos, esa es su vida. Y nada de esto quieren ponerlo en riesgo. Hay un Dios que dice: todo aquel que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí, todo aquel que ame hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En este mismo contexto dice: todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Hermanos, amigos, desde el punto de vista de Dios, es necesario que tú estés dispuesto a perder el mundo entero, todo lo que el mundo o la vida terrenal puede ofrecerte, con tal de ganar la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo, dice el Señor Jesucristo, y se pierde su alma? ¿Es que tú crees que vas a poder dar algún tipo de recompensa por tu alma? Decirle: mira, Señor, pero de cualquier manera yo estuve apoyando la iglesia tuya y yo ofrendaba y yo iba los domingos y yo decía que sí. Y ¿te debe algo el Señor a ti? Porque hiciste eso. Tenemos que enfocar nuestras vidas de una manera bien. La muerte, desde el punto de vista de Dios, es el inicio de la vida. Por eso dice: todo aquel que pierda su vida, finalmente lo que terminará es ganándola. Porque la muerte no es otra cosa que la introducción a la eternidad. Tenemos que enfocarnos correctamente. El mundo es completamente insuficiente para poder darlo nosotros por recompensa para nuestras almas. O sea, por mucho que nosotros acumulemos en esta tierra, por mucho que nosotros querramos ganar méritos con nuestras obras por obtener la vida eterna, por muchos honores sociales que nos den y muchos reconocimientos cívicos, todo esto es basura, es hoja, paja, hojarasca. De nada sirve, absolutamente de nada nos sirve para ganar la vida eterna. Y nosotros tenemos que estar claros en cuanto a esto. Para hallar la vida eterna es necesario que tú des por perdida tu vida terrenal y te dispongas a seguir al Señor Jesucristo. Tal vez tú en alguna ocasión dijiste: no, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo. Y la otra parte, ¿enfocaste correctamente? O sea, cuando le dijiste: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, ven a mi corazón, salva mi alma, le dijiste también: Señor, pongo mi vida a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. ¿Lo hiciste? Si no ha sido así, entonces tal vez hoy es el día en que debes hacerlo. Que todo aquel que pierda su vida, entonces la ganará. Ganará el perdón y la vida eterna. ¿Hacia dónde te enfocas tú? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Hacia dónde apuntas tú? ¿Hacia la vida terrenal? ¿O hacia la vida eterna? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y tal vez alguno de ustedes quiere decirle: Señor, yo te entrego todo. Todo lo que tengo es tuyo. Pida lo que tú quieras, pero perdóname, sálvame. Una oportunidad ahora, tú y Él a solas aquí. Invita a Jesucristo. Si ha habido algo que tú has retenido para ti y que tú sabes que ha sido un impedimento para una consagración total, pues ahora habla con el Señor y dile: Señor, lo pongo a tus pies. Yo sé que nada puede ser más importante que tu perdón y tu salvación. Pongo a tus pies. Hago de ellos, Señor. Padre amado, gracias por traernos a tu casa esta mañana y gracias por instruirnos cada vez con tu palabra bendita. Padre, veo familias completas aquí. Yo te ruego, Señor, que el mandato de Deuteronomio se haga una realidad y sea eficaz. Las familias que son parte de esta tu iglesia. Ayuda a cada padre, Señor, a instruir a sus hijos, a urgirles, Señor, desde niños, a
entregar sus almas, sus vidas a Cristo, antes de que hagan sus propios planes, Señor, antes de que pongan sus expectativas y que se enfoquen en lo terrenal. Permite, Señor, que esta iglesia esté llena de verdaderos creyentes, Señor. Que podamos, Señor, en espíritu, en verdad y de todo corazón adorarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.